para analizar el testimonio de los hermanos Espino, quienes se habrían acogido a la confesión sincera. Muy buenas tardes, doctor Caro. Esta figura de la confesión sincera, como acabamos de relatar, es nueva para muchos, pero en realidad, ¿cuál es el fin que tendrían los hermanos Espino para acogerse a esta figura? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí hay que tomar en consideración que, a diferencia del colaborador eficaz, una persona que se declara confesa es quien ya ha sido descubierto de un hecho delictivo, acepta los cargos, acepta su responsabilidad penal, entrega información y producto de ello puede aspirar a una reducción de la pena, incluso por debajo del mínimo legal. En cambio, en el caso de la colaboración eficaz, el confeso, el que colabora, decide informar no solamente sobre los delitos que ha cometido, sino también sobre terceros, entregando información en esencia sobre una organización criminal y puede incluso llegar a una exclusión de pena o a una remisión de la pena, es decir, no iría a prisión. Entonces, en este caso, hay una confesión sincera según lo que se está conociendo y eso implica que ellos están aceptando haber cometido delitos, pero a la vez, y esa es la parte interesante de esta historia, en la medida que estamos hablando de corrupción o delitos propios de la colusión desleal, son delitos donde intervienen muchas personas, con lo cual aceptar que ellos han cometido delitos es a la vez aceptar que han cometido delitos tanto el alcalde de Angia como la señora Jennifer Paredes. Así es, y precisamente es la pregunta, porque se sabe que los hermanos de la primera dama le habrían depositado a Hugo Espino la cantidad de 90.000 soles. Esta situación, esta figura de la confesión sincera, donde se podrían relatar más, digamos, movimientos entre la primera dama y los hermanos Espino, ¿podría perjudicar la situación de la esposa del mandatario, del presidente Pedro Castillo? Sin duda que sí. Recordemos que según la Fiscalía ya se manejaba la hipótesis de que la señora Lilia Paredes, la primera dama, sería la coordinadora de estas acciones ilegales que imputan en torno a estos contratos con la Municipalidad de Angia. Y ahora, con la versión de estos confesos, según ha trascendido, se ratificaría el hecho de que la señora Lilia Paredes habría participado en la coordinación para esos pagos, esos depósitos bancarios a los señores Espino por 90.000 soles efectuados el año pasado, ni más ni menos que de las cuentas de los hermanos de la señora Lilia Paredes. Entonces, todo se va acercando en torno a la familia presidencial. ¿Podríamos hablar de que la primera dama, la señora Lilia Paredes, podría estar en una detención preliminar en las próximas horas? ¿Se podría solicitar eso por parte del equipo especial fiscal? Sí, acá hay que tomar en cuenta que si ya la Fiscalía está pasando la etapa preparatoria, es porque va a pedir entonces esa prisión preventiva. Es decir, el hecho de que pida una prisión preventiva por 36 meses y es un adelanto de que se va a formalizar preparatoria y en esa formalización podría incorporarse a la señora Lilia Paredes si es que la Fiscalía considera que tiene suficiente acervo probatorio sobre ello o para ello, pero creo que para una detención preliminar ya no habría espacio en la medida que ya estaría pasándose a la preparatoria. Bien, y entonces también me gustaría incidir en el tema que hablábamos, la diferencia entre la colaboración eficaz, por lo menos a lo que se está cogiendo el señor Bruno Pacheco, por ejemplo, y esta confesión sincera. ¿Cuáles son las principales diferencias y los beneficios procesales que tienen ambas figuras? Vamos a ver, en la confesión sincera, quien ha cometido un delito le dice al fiscal, sí, yo he cometido delito, acepto los cargos, soy el responsable y estas son las pruebas de mi delito. Pero no habla sobre terceras personas. A diferencia del colaborador eficaz, que dice, yo he cometido delito, pero lo hice conjuntamente con X, Y, Z personas y entrego información sobre mi delito y los delitos de terceros. En cuanto a la consecuencia, ¿no? La confesión sincera tiene una consecuencia más leve porque solamente permite una disminución de la pena hasta por debajo del mínimo, a diferencia de la colaboración eficaz, donde se puede alcanzar incluso una exención de pena, es decir, que se declare que no hay responsabilidad penal o que la responsabilidad penal no da lugar a que esta persona vaya a prisión. Los beneficios son mayores entonces, pero porque también tienen pruebas, ¿no? Exactamente, y además porque la confesión sincera está pensada básicamente para delitos individuales, mientras que la colaboración eficaz está pensada para delitos colectivos de organizaciones criminales. Entonces,
uno entrega información para desarticular a la organización criminal. ¿Y los hermanos Espino con esta confesión sincera podrían eximirse de una detención de 36 meses preventiva? Sin duda que sí, porque si ya aceptaron los cargos, significa que no van a entorpecer la actividad probatoria, y entonces allí la Fiscalía puede, digamos, la Fiscalía de pedir para ellos, por ejemplo, una comparecencia simple o una comparecencia con restricciones, ¿no? Es decir, impedimento de salida del país, el pago de una caución, no comunicarse con los testigos imputados, etc., y no una prisión preventiva. Bien, bien. Y finalmente la situación del presidente. Hay nuevas confesiones, colaboradores por varios frentes. ¿Empeora, digamos, su proceso penal de investigación fiscal? Sí, yo creo que el círculo se cierra cada vez más. Ya no estamos hablando, en un caso como este, del entorno de trabajadores, funcionarios o colaboradores de Palacio de Gobierno. Estamos hablando de su entorno familiar, lo más íntimo, donde el presidente ya no puede decir yo no sabía, me defraudaron, me decepcionaron. Estamos hablando de sus cuñados, de su esposa y de su cuñada, cuasi hija Jennifer Paredes. Entonces, no estamos ante una situación sencilla y creo que el eslabón siguiente es que el presidente pueda, digamos, o zanjar de esta situación o, de ser el caso, sometido ya a la responsabilidad que quepa en la vía penal o a través del Congreso. Doctor Caro, muchísimas gracias por este análisis y por entender, ¿no?, estos escenarios. No sabemos lo que va a pasar en las próximas horas, pero sin duda estamos preparados, entendemos un poco más estas figuras legales y, bueno, atentos, ¿no?, a ver si esta prisión preventiva contra la cuñada del presidente por 36 meses se da en las próximas horas o días. Muchas gracias nuevamente, doctor.